Buenas noches, mis hermanos. En este día vamos a estar compartiendo con ustedes el estudio bíblico basado en el libro de Jueces, comenzando en esta lección número 7. La primera parte está a cargo de nuestro hermano Sebastián Leiva. Así que les invito a poner atención a este estudio, este hermoso estudio, y prepararnos para ya la próxima semana, junto con la segunda parte, tener un tiempo de compartir y socializar el día jueves a través de Zoom. Así que les invito a seguir este estudio y vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por este día y por tus bendiciones de cada día. Rogamos, Dios, que en este día también tu bendición esté en este tiempo que tú le das a la iglesia de poder tener este estudio bíblico, aprender de tu palabra, Señor, y que, oh Dios, tu gracia sea de tal manera en cada uno que podamos comprender a cabalidad el propósito de este libro de Jueces, Señor, en el tiempo que vivimos y para la iglesia de estos tiempos, Señor. Padre amado, bendice a nuestro hermano Sebastián en todo su quehacer, bendícelo en su trabajo, pero bendícelo también, te rogamos, en su hogar, en su familia, y que en este día, Señor, quizás ya faltando muy poco tiempo, oh Señor, para que nazca su segunda hijita, Señor, también a él lo tengas bajo tu dirección, tu sabiduría en todo lo que él tenga que hacer, oh Dios, y salir quizás en un momento muy rápido con su esposa, Señor, con su hija, para efectos del nacimiento de su bebé. Este tiempo de cuarentena, Señor, es difícil, pero rogamos que tú les protejas y les guardes, si protejas y guardes a nuestra hermana Lía, Señor, en todo el proceso del parto de su bebé, Señor, y tú le ayudes en el nacimiento de Catalina, Señor, y que traiga una gran bendición para su hogar y toda su familia. Oramos a ti en el nombre bendito de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor y bienvenido a este nuevo estudio del precioso libro de Jueces. En el día de hoy nos corresponde ver Jueces capítulo 8, vamos a ver del versículo 1 al 30. ¿Ya? Antes le invito a que oremos. Amado Señor, yo en esta hora te ruego de que tú te glorifiques, Señor, en medio de tu palabra. Te ruego de que tú, Señor, puedas tratar con nuestros corazones, Señor, con tu iglesia, que permitas que tu Santo Espíritu pueda tener el fruto en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, mi Dios, de que por medio de este estudio de Jueces, de ver estos versículos, Señor, podamos verte a ti, podamos escucharte a ti, podamos gozarnos en ti, Señor. Te glorificamos en este día, te damos gloria y honra y alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, como les decía, nos corresponde este estudio que se titula hoy como Gedeón y Abimelech, gobernando como reyes. ¿Ya? Este capítulo lo vamos a dividir en tres partes, debido a que es el más extenso. ¿Ya? Hoy día yo solo voy a ver casi todo el capítulo 8 y después mis hermanos van a seguir con el 9 y el 10 bajo el mismo título, Gedeón y Abimelech, gobernando como reyes. ¿Ya? Después de haber visto todo lo que ya hemos visto hasta el momento, sabemos que hasta ahora los libertadores de Israel, los jueces, durante el periodo en el que han gobernado, en el que han guiado al pueblo, ha habido paz. ¿Ya? Y acá destacan dos cosas con Gedeón. Recordemos, como hemos visto desde el principio, la historia de los jueces de Israel
es una historia que parte acá arriba y empieza a bajar. Es descendiente. Es decir, siempre hay liberación del pueblo, paz, pero cada vez es menos, en menos proporción. ¿Ya? Cada vez el juez es menos muestra del verdadero libertador. Cada vez es más decadente. ¿Ya? Y aquí estamos como en una parte donde ya vemos algunas de esas muestras, pues sabemos que después de haber derrotado a los enemigos durante 30 años, dice el texto que hubo paz, pero vemos que también una paz contradictoria, ¿ya? Momento de decadencia. Yo le pido que usted lea el capítulo 8 primero, pueda leerlo, capítulo 8 del versículo 1 al versículo 30. Léalo tranquilamente, póngale pause, léalo en la Biblia, la versión que más le acomode, y trate de seguir un poco la historia, porque yo desde ahora le empezaré a relatar un poco a grandes rasgos lo que dice el texto. ¿Ya? Póngale pause. Ahora que le puso play, continuamos. Y vemos que uno de los primeros versículos, de hecho el primero dice, ¿por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? ¿Ya? Eso le preguntan los de la tribu de Efraín a Gedeón, ¿cierto? Cuando Gedeón iba persiguiendo a los líderes de la tribu y se topa con los de la tribu de Efraín. Recordemos que los de la tribu de Efraín eran una de las más fuertes tribus y lo más probable es que estaban muy frustrados. De hecho, así estaban muy frustrados de haberse perdido la gloria en la victoria que había tenido Gedeón con solo 300 hombres, como ya bien nos contaron Diego y Seba las 2 semanas anteriores. Entonces, los de la tribu de Efraín se habían perdido esta tremenda victoria, por lo tanto estaban celosos de que Gedeón no los haya invitado. ¿Ya? O sea, esto marca dos cosas de la tribu. Primero, que se hacen ciertas las palabras que Dios ya había dicho un tiempo antes respecto de que Israel quería glorificarse a sí mismo. Y segundo, sabemos que Efraín era tan grande, tan poderoso, y Gedeón, como ya lo hemos visto, era de una de las tribus más pequeñas y menos poderosas. Por lo tanto, Efraín nunca hubiese aceptado que Gedeón, un hombre como Gedeón, los hubiese gobernado en medio de esta guerra. ¿Ya? Eh, pero Gedeón actúa de una forma pasiva. ¿Ya? Gedeón baja el perfil les dice, y los glorifica, les da lo que necesitan a la tribu de Efraín. Y le dice, pero si ustedes son tan grandes, si ustedes son un ejército muy poderoso, yo sé que ustedes además mataron a Oreb y Seb, como ya lo vimos, mataron a 2 líderes de los madianitas. Así que un poco lo que hace Gedeón es decirle, pero tranquilo, ustedes hicieron lo más importante, yo no, ustedes lo hicieron, y así los calma. ¿Ya? Vemos que en este punto, vamos en el versículo 3, podríamos querer alabar a Gedeón porque demuestra un poco de humildad y calma. Sin embargo, no es esa su motivación y lo vemos inmediatamente con lo que hace con las otras 2 ciudades israelitas. ¿Ya? Primero nos habla de Sucot y después nos habla de Peniel, entre el versículo 4 hasta el 8. ¿Ya? Recordemos que a los de Sucot, cuando llega allá, ellos se negaron a darle alimento a sus hombres que estaban muy cansados. Y y también, al igual que los de Efraín, los de Sucot demuestran muy poca gratitud de lo que había hecho Gedeón en la guerra, al haber derrotado al enemigo, y le preguntan, ¿y ya tienes en tus manos a estos reyes madianitas? Ya preguntándole por los 2 reyes madianitas que faltaba por capturar. Y
Y resulta que todavía no los tenía. Entonces, ¿qué les dicen los de Sucot? Ah, entonces ni siquiera nos pidas alimento, no te vamos a ayudar. Entonces, lo que ellos estaban diciendo, no tenía, lo que estaban pensando y lo que tenían en su corazón era que obviamente Gedeón y sus hombres no iban a capturar y no iban a derrotar realmente a los madianitas. ¿Ya? Pero ¿qué hace Gedeón? Les dice, ya van a ver, los voy a capturar y a ustedes los voy a desgarrar la carne con espinas y zarzas del desierto, les dice. Ya que iba a matar a todos sus hombres una vez que Gedeón trajera de vuelta a estos reyes, ¿ya? Que era Seba y Salmuna. Y pasa exactamente lo mismo después con la ciudad de Peniel. Llega Gedeón, les pide alimento para sus hombres que estaban muy cansados, y los de Peniel también le preguntan, ¿pero ya atrapaste a los reyes Seba y Salmuna? Y Gedeón le dice que no, que aún no. Entonces no le creyeron que iba a derrotar al ejército israelita y le negaron la comida. Los despreciaron. Vemos tres: la tribu de Efraín, la ciudad de Sucot y la ciudad de Peniel. Los tres nuevamente despreciando a Gedeón y su ejército, a pesar de lo que ya sabían que había hecho. Y de nuevo actúa con ira aquí Gedeón y les dice, cuando yo vuelva victorioso, voy a derribar esa torre. ¿Ya? O sea, vemos que en los tres casos la misma actitud, pero Gedeón con los de Efraín actuó distinto que con los otros dos. Y esto revela algo en el corazón de Gedeón. La ira de Gedeón con los pueblos de Sucot y Peniel muestra que lo único que espera Gedeón es que le den la gloria por sus logros. Y está olvidando que realmente la gloria es de Dios. Algo que no se atrevió a hacer con los de Efraín porque era un pueblo, era una tribu mucho más poderosa. Porque lo que en verdad debió haber respondido Gedeón, si estaba comprendiendo de que la victoria, de hecho lo sabía de alguna forma, pero en su corazón, si estaba comprendiendo que la victoria era de Dios, la respuesta natural, ¿cuál debería haber sido? ¿Saben qué? Sí, aún no logró capturar a Seba ni a Salmuna. ¿Ya? Es Seba con Z, por si acaso. Y les dice, yo sé que él debería haber dicho, yo sé que es difícil de creer que podemos vencerlos, pero Dios, en su gracia, me está usando a mí y a mi ejército para la victoria. Esa debió haber sido la respuesta. Así que no confíen en mí ni en mi fuerza, confíen en Dios. Pero en cambio, ¿qué les dice? ¿Se atreven a dudar de mí? Les mostraré mi poder. Cuando regrese, y así van a aprender ustedes a respetarme. Y resulta que los atrapa, ¿cierto? La historia ya la vemos en el versículo entre el 10 y el 12. Y vuelve con sus 300 hombres, y como es fiel a su palabra y a su orgullo más que a su palabra, llega a estos dos pueblos y con la motivación de darse la gloria, destruye. Y ni siquiera eran de sus enemigos, eran parte del pueblo de Israel. Y mata a todos los hombres de aquellos dos pueblos. Los mata. ¿Ya? Inmediatamente después de ese acto, aquí ya vemos algo raro en el liderazgo de Gedeón. Ya es como, oh, pero si Dios lo había guiado de tal forma como ya lo vimos la semana pasada, si se supone que Dios se le apareció hace un tiempo atrás a través del ángel del Señor, se había mostrado milagrosamente, Gedeón había confiado en Dios, había obedecido a Dios, pero ahora hace esto. Es como raro, ¿no? Vemos que aquí hay una corrupción mucho más marcada, mucho más deliberante. Y inmediatamente de eso, vemos en el texto de que cuando tiene de prisioneros a Seba y a Salmuna, les pregunta respecto de las personas que había matado, a ellos habían matado. Y descubre de que las personas a las cuales había matado eran los hermanos de Gedeón.
Y Gedeón, por lo tanto, eh, o sea, vemos que aquí se revela que una de sus motivaciones para atrapar y derrotar al pueblo de Israel, más que la liberación del pueblo, tenía una sed de venganza contra estos hombres, de venganza personal, ¿ya? Por lo tanto, luego dice el texto que de haber revelado eso de parte de estos dos reyes, para humillarlos aún más, manda a su hijo a que los matara, que era joven, y para humillarlos aún más y demostrar más su poder. Sin embargo, su hijo no fue capaz y él mismo los mata. ¿Ya? Aquí vemos de que la forma de actuar de Gedeón, las motivaciones que hasta el momento está mostrando en el texto, son señal de que nos viene un futuro muy promisorio con este libertador, con este juez que Dios lo escogió. ¿Ya? La paz que viene después de esto, por lo tanto, y de hecho ese es el propósito del libro, por eso se extiende más en estos años de paz, por eso hay más capítulos que en los anteriores, porque muestra algunos detalles de este liderazgo, de una paz que no fue realmente paz. ¿Ya? Y aquí quisiera detenerme en el peligro del éxito. De hecho, el estudio nos hace detener en esto, en el peligro del éxito. Lo que muestra acá es que Gedeón tenía una necesidad de respeto y de honor, ¿ya? Y por eso actúa con ira, con mucha violencia, en contra de su propio pueblo y también en contra de los reyes, eh, adversarios. Y, por lo tanto, lo que está mostrando es que el éxito de haber ganado aquella batalla es lo peor que le pudo haber pasado al corazón de Gedeón. Y es lo mismo que nos puede pasar y nos suele pasar a nosotros. El éxito fácilmente nos puede hacer olvidar del Evangelio, nos puede hacer, de hecho el éxito recurrentemente, cuando algo nos sale bien, el éxito nos hace olvidarnos de la gracia de Dios. Por ejemplo, un hombre que define su vida y su éxito en lo profesional, ¿qué es lo mejor que le puede pasar? Si alguien se esfuerza, estudia mucho y sus sueños están en su vida profesional, en ser el mejor doctor en ciencias cuánticas de no sé qué, y pone todo su esfuerzo y su vida a lograr aquel objetivo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? La respuesta más común podría ser que lo peor que a él le puede pasar es que no cumpla, ¿cierto? Y se frustre. Lo más común es que él no logre llegar al trabajo que quiere, él no logre llegar a investigar y a ser el profesional que quiere. Por lo tanto, fracasar profesionalmente sería algo terrible para alguien que pone todo su esfuerzo y su vida en eso, ¿cierto? Pero, ¿saben qué? No sería lo peor que le puede pasar. Por lo menos en medio de su fracaso, a él tiene la oportunidad de algo, de poder dejar su corazón de la idolatría que está teniendo en su ascenso profesional y podría darse cuenta de que el estatus, de que el dinero, la gloria que podría llevarse con sus logros, nunca van a llenar su vida. En cambio, si el hombre tiene éxito donde está puesto su corazón, lo único que va a hacer es confirmar la creencia de que él puede satisfacerse por medio de eso y por lo tanto de que él puede controlar su propia vida. Por lo tanto, lo peor que le puede pasar a un cristiano, a un hijo de Dios, a un creyente, lo peor que le puede pasar es tener éxito. Ojo, no estoy en contra de que nos vaya bien en muchas cosas, no.
sino de tener éxito en los ídolos de tu corazón. Es lo peor que te puede pasar, que te vaya bien en donde está tu corazón lejos de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona va a ser cada día más esclava de aquello, cada día va a estar atrapado más en sus propios éxitos y no le va a permitir ver realmente la gracia del Señor en medio de todo esto. Esto es lo que le estaba pasando de alguna forma a Gedeón. Recordemos que en el capítulo 7, versículo 15, Gedeón era consciente de su propia debilidad y él entendía que la victoria con un ejército tan pequeño solamente podría ser por gracia, no tenía otra. ¿Y qué pasó en ese entonces? ¿Cuál fue la actitud de Gedeón cuando sabía que debía confiar en Dios porque reconocía su debilidad? ¿Qué hizo? Adoró y honró a Dios. De hecho, esa fue la última vez que lo adoró y lo honró de esa forma. Ahora él ha olvidado completamente quién lo llamó, quién lo equipó y quién le dio confianza y quién ganó la batalla por él. Como dice en Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Voy a leer. Esta es la versión PDT, dice: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Por lo tanto, es bueno recordar siempre, de hecho por eso vemos estos estudios y por eso estamos constantemente teniendo comunión en medio de la palabra de Dios. Porque para el hombre, para el creyente, lo mejor que puede hacer es estar día a día recordando estas palabras, que todo es por la gracia de Dios. Absolutamente todo es por la gracia de Dios, es como un regalo para nosotros. Y esto lo debemos recordar mucho en nuestros fracasos. Sobre todo cuando estamos en lo peor de nuestros fracasos, recordar la gracia de Dios, sabemos que es reconfortante de que tenemos al Señor de nuestro lado. Pero es mucho, mucho mejor recordar estas palabras en nuestros éxitos. Porque en medio de nuestros éxitos es cuando más nos olvidamos de esta gracia bendita. ¿Ya? Después, siguiendo en el versículo 22 ya, le piden a Gedeón algo particular, que sea rey. En Jueces 8:22 le pide Israel: gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. ¿Ya? Aquí vemos de que Israel también ya se estaba desviando y se habían olvidado de que él los había liberado de nuevo. Y estaban poniendo el éxito y la gloria en Gedeón. Por lo tanto, tenían una necesidad de tener un rey y un nuevo ídolo, por lo tanto, en la persona de Gedeón. Se estaban olvidando. Y vemos, por un momento, vemos como luz en Gedeón. De hecho, esta luz alcanza a durar un versículo. Porque Gedeón actúa de buena forma y les dice y piensa y disiente el motivo oculto que había en Israel. Y les dice que con un rey no tendrían que buscar a Dios para la salvación. Por lo tanto, él no podía ser rey. Él iba a ser un impedimento para que ellos buscaran al verdadero Dios. Y por lo tanto, Gedeón rechaza la petición, la rechaza y les dice: yo no lo gobernaré. ¿Por qué? Porque solo el Señor lo gobernará. En el fondo le está diciendo: yo no merezco ninguna gloria acá, el único que la merece es Dios, por lo tanto yo no puedo ser su rey. Y no acepta la solicitud de ser rey. Versículo 23.
Y ahora sí, esta es la última vez que Gedeón, vimos que en el capítulo 7 fue la última vez que Gedeón lo alabó y lo adoró en su debilidad. Pero ahora es la última vez en que Gedeón recuerda quién es Dios. Él no ha olvidado quién es Dios y lo recuerda. Pero, irónica y trágicamente, Gedeón inmediatamente pasa a actuar de una manera contraria a lo que dijo. ¿Y qué les pide en el versículo 24? Le dice, ya, pero ¿saben qué? Ahora, de todo lo que ganaron y usurparon de la guerra, tráiganme todos los anillos de oro, ¿cierto? Y le empieza a pedir recompensa financiera. Y se vuelve un hombre muy rico. Acá hay ecos de lo mismo que pasó en el pueblo de Israel, no, de lo mismo que pasó cuando Israel se hizo un becerro de oro para adorarlo al pie del monte Sinaí, en el camino a la tierra prometida, en Éxodo 32. ¿Ya? ¿Y qué hizo Gedeón? Construye un efod, ¿ya? Y lo puso en Ofra, que era su ciudad. Esto estamos en el versículo 27. ¿Qué era el efod? El efod lo usaba el sumo sacerdote en el tabernáculo, ¿ya? Y que era la tienda donde Dios estaba presente, ponía su presencia en medio del pueblo, ¿ya? Y en ese momento el efod y el tabernáculo no se ubicaba en el lugar de Ofra, que era la ciudad de Gedeón, sino que en ese momento el verdadero efod se ubicaba en la ciudad de Silo, ¿ya? Esto lo podemos ver después en Jueces 18, ¿ya? Y entre medio del efod estaban el Urim y el Tumim, que eran dos piedras que se usaban para recibir las respuestas de sí o no de parte de Dios, algo así como un caricello. En medio del efod se ocupaba estas dos monedas o estas dos piedras. Si caían las dos caras, por ejemplo, era porque la respuesta de Dios era sí. Si caían las dos por el otro lado de la cara, era porque la respuesta de Dios era no. Y si caían distintas, era porque no había respuesta de parte de Dios, ¿ya? Eso es lo que celebraban los israelitas en medio del efod. Y era un poco para discernir la voluntad de Dios en los tiempos de crisis para el pueblo de Israel. Pero lo que estaba haciendo ahora Gedeón es hacer una copia del verdadero efod del pueblo de Israel y convierte esto en un rival del verdadero lugar de adoración de ese momento, que estaba en otro lugar. Y Gedeón usa a Dios para consolidar su posición, su gloria, su propia gloria. Está usando un tabernáculo falso para controlar y tener al pueblo sumiso a él, ¿ya? Usa su posición. ¿Y cuál es el efecto de esto? Lo revela el versículo 8, el versículo 27 del capítulo 8. Dice que todo Israel se prostituyó al adorar allí, ¿ya? Es decir, hicieron un nuevo ídolo, un falso Dios. El pueblo ahora estaba siendo guiado por un libertador, no hacia la fidelidad como estaba ocurriendo hasta ese momento con los otros libertadores, sino que estaba siendo guiado por el libertador de Israel hacia la infidelidad. Y esto es triste, muy triste. Y el versículo 28 dice que mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz, ¿ya? Y esto es lo que me refería al principio. Era una paz a medias. Hubo paz contra los enemigos, pero no hubo la verdadera paz de estar en la comunión y la adoración absoluta al Dios de Israel, ¿ya? Era una paz sin adoración, era una paz sin obediencia de parte del pueblo. Ahora, Gedeón, como vimos recién, rechazó su solicitud de ser rey. Sin embargo, actúa tal cual fuese un rey.
y tiene 70 hijos de muchas esposas. Y de hecho tuvo un hijo de una concubina, dice el versículo 29 al 31, y le puso a Abimelech, ya el famoso Abimelech. Y aquí me sorprendió, porque esto me terminó a mí también de decir, realmente él quería ser, estaba actuando como un rey, a pesar que con sus labios dijo que no quería ser, porque ¿saben qué significa Abimelech? Significa mi padre es rey. O sea, hay una contradicción absoluta en Gedeón. Lo que estaba pasando en Gedeón es que él sabía intelectualmente, sabía que el rey era Dios, pero no era una verdad que había cautivado su corazón. Había una gran brecha entre lo que él creía intelectualmente, entre lo que él sabía de Dios y lo que él sentía y vivía de Dios. Había una brecha entre estas dos cosas. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando Pablo exhorta en Gálatas a Pedro y le dice que no está actuando rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio. O en la versión PDT dice, esto es en Gálatas capítulo 2 versículo 14, dice, cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todos, tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de los judíos? En el fondo, aquí Pablo le está diciendo de que de que estaba predicando una verdad, Pedro, pero no la estaba viviendo de corazón. Estaba haciendo lo contrario. Esto mismo ocurre con Gedeón, diciendo una verdad respecto de Dios, pero viviendo totalmente lo contrario. El predicador Charles Spurgeon le dijo a los cristianos más jóvenes, no entren al ministerio para salvar su alma, pues él sabía de que nos es muy fácil usar el liderazgo de la iglesia no para servir y honrar a Dios, sino para ganar influencia y honor en nosotros mismos. Lo que ocurría en Gedeón es algo que ocurre también en el corazón del hombre. Necesitamos muchas veces que otra gente nos necesite. Muchas veces hacemos nuestro propio efod y lo usamos para nuestra propia gloria. Es algo muy sutil, pero es algo que puede llevarnos a la muerte. Pero en el Evangelio tenemos el verdadero ejemplo de aquel que ocupó y podría haber ocupado el verdadero efod, que es Cristo. Es maravilloso ver que Cristo, cuando se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, Dios, cuando se hizo hombre, Él pudo haberse hecho el mejor tabernáculo y haber ocupado su posición, a diferencia de Gedeón, realmente su posición, sin embargo, y también su reinado, sin embargo, renunció a ello, renunció a su gloria y resistió la tentación de gobernar con el poder que él podía gobernar sobre las naciones, como cuando Satanás lo tentó, ¿cierto? En el desierto. ¿Por qué? Porque Cristo vino con una sola misión, como un verdadero libertador. Vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cierto? Como dice en Marcos 10:45. Dios en Cristo nos ha rescatado de nuestras reacciones de honrarnos a nosotros mismos en medio de nuestros éxitos y también de odiarnos en medio de nuestros fracasos. Cuando recordamos a Cristo como nuestro regalo, cuando recordamos la gracia que ha tenido con nosotros y la misericordia con nuestros pecados, es cuando podemos confiar realmente en que existe un libertador
de tu corazón, de tu vida, al cual le debes toda la gloria y toda la honra. A diferencia del efod, aquí está aquel a quien debemos de adorar, mis hermanos. Y esta historia de Gedeón nos invita a recordar esto, el Evangelio, una vez más, a que nuestro corazón el corazón es engañoso y debemos someterlo solamente a la voluntad de nuestro Señor. Y para terminar, te invito a que reflexionen en algunas preguntas. Lo primero, ¿hay aspectos de tu vida y de tu trabajo en los que piensas que deberías obtener más reconocimiento y honor? ¿De qué manera el Evangelio de la Gracia te ayudará a lidiar bien con tus éxitos? Segundo, ¿en qué área de tu vida tienes que caminar más cerca o con más claridad en conformidad con el Evangelio? Y tercero, ¿de qué manera ver el gran corazón servicial de nuestro Señor y Salvador nos libera para ver el ministerio como la salvación de uno mismo? Te invito a que reflexiones en estas preguntas. En 3 semanas más vamos a tener una reunión en Zoom para que sigamos reflexionando en esto, cuando terminemos esta parte del reinado de Gedeón. Y te invito a que oremos y demos gracias al Señor. Amado Señor, te agradezco por la oportunidad de compartir tu palabra. Yo te pido de que tú nos cuides, Señor, de nosotros mismos, que tú nos permitas que podamos verte a ti como nuestro verdadero Rey y nos ayudes a renunciar al reinado que demanda nuestro pecado. Perdónanos si así ha sido hasta hoy, Señor, y te pedimos de que tú puedas volver y puedas gobernar nuestra vida y podamos no solo decir que tú eres Dios y Rey, sino que podamos vivirlo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.